El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos la Dominica 29 de ese tiempo ordinario. Estamos ya en la recta final de nuestro año litúrgico. Si nuestro año litúrgico tiene 34 semanas y hoy celebramos la semana 29, ya en poco tiempo estaremos ya cerrando este ciclo litúrgico, estaremos escuchando pues ya temas escatológicos, estaremos ya escuchando temas como la preparación porque se acerca el juicio final, ¿no? Y no porque venga ya el juicio final o nos quiera meter miedo, sino más bien porque es el final de este ciclo litúrgico para después abrir con el tiempo de Adviento, la Navidad y los demás tiempos litúrgicos. El evangelista de San Lucas presenta a Jesús como un Mesías misericordioso. Por eso, si nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, vamos a encontrar muchas parábolas de la misericordia. El hijo pródigo, la oveja perdida, etc. Vamos a encontrar muchas parábolas que hablan acerca de la misericordia. Pero también San Lucas quiere presentar a Jesús como el maestro de la oración. Jesús es el único maestro de la oración. ¿Quieres hacer oración? Pues tenemos que ir con el maestro. Todos podremos tener nuestras formas, nuestros métodos, pero Jesús es el único maestro de la oración. Por eso en San Lucas vamos a encontrar, por ejemplo, la petición que le hacen, bueno, no solamente en San Lucas, también en Mateo, pero en San Lucas vamos a encontrar la petición que le hacen sus discípulos a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, y les enseña el Padre Nuestro. Hoy dice el Evangelio: en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les propuso esta parábola. Entonces, la oración tiene que ser desde luego siempre y sin desfallecer, no de una manera aislada, no de una manera esporádica, sino la oración tiene que ser siempre. Me llamaba la atención porque en esa semana yo veía unos videos de algunos judíos ortodoxos y en este video presentaban la casa de un judío. Entonces, dentro de la casa de un judío hay oraciones en diferentes espacios de la casa, ¿no? Oraciones a la entrada, oraciones de salida, oraciones afuera, ¿no?, del baño, oraciones en el comedor. Y me llamaba la atención cómo decía este judío, ¿no? Es que nosotros los judíos, nuestra religiosidad y nuestra fe es todo el día y todos los días. Dice, a diferencia de otras personas que limitan su fe a solamente un momento, un día, ¿no? Pues
en pocas palabras se refería también a nosotros, ¿no? Que cuando le dedicamos la oración a Dios, únicamente el domingo, ¿no? Es el único momento que le dedicamos a la escucha de la palabra de Dios y al encuentro, ¿no? Pero ellos, o sea, todo el día, ¿no? Él le daban gracias a Dios al levantarse, al acostarse, al entrar, al salir de la casa, al salir del baño, en todo momento hacían oración. Entonces, la oración para el cristiano no debe de ser en un momento, ay, cuando me acuerde, ¿no? Cuando lo necesite. La oración del cristiano tiene que ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la oración del cristiano no es Padre nuestro, Dios te salve María, gloria al Padre. Esa no es la oración del cristiano. La oración del cristiano es la comunión con Dios. Entonces el cristiano tiene que estar en comunión con Dios todo el tiempo. Todo el día tiene que estar en comunión con Dios. Por eso dice orar siempre. No dice por las mañanas, por las noches, cuando te acuerdes, ¿no? Siempre y sin desfallecer. Y nos pone esta parábola, ¿no? En una ciudad había un juez que no tenía miedo a Dios y no tenía miedo a los hombres, ¿no? Y una viuda, una mujer que era viuda. Aquí el autor sagrado quiere resaltar esto que es muy importante, ¿no? En la mentalidad judía, la mujer no tenía valor. Valía en relación a un hombre, ¿no? El que tenía el valor o el que le daba el valor era el hombre. Entonces, si vemos, ¿no? Y juzgamos esta parábola desde la mentalidad judía, era una mujer viuda, o sea, que no tenía valor, no tenía dignidad en esta mentalidad judía. Entonces el juez pues no estaba cometiendo ninguna injusticia. El juez, al no hacerle caso, tampoco estaba cometiendo algo grave, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma ley lo amparaba, lo protegía, ¿no? Pero dice este evangelio, ¿no? Esta mujer con insistencia, ¿no? Le pedía a este juez que le hiciera justicia, ¿no? Y dice la parábola, el juez se puso a pensar, ¿no? Se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando, ¿no? Entonces, no es la respuesta de Dios, desde luego, esta, ¿no? Pero sí es la respuesta de nuestra insistencia, ¿no? Sí es la respuesta de nuestra oración. Entonces, la oración no es de una manera esporádica, tiene que ser siempre. Nuestra vida tiene que ser una oración. Si yo quiero bajar de peso y por un día que haga dieta, pues no voy a bajar de peso, ¿no? Si yo quiero tener un cuerpo escultural, por un día que vaya al gimnasio, pues no voy a tener en un día un cuerpo escultural, ¿no? Por un día que vaya a misa y le pida a Dios, pues no voy a tener grandes resultados, ¿no? Entonces la oración desde luego tiene que ser de manera constante, tiene que ser siempre y tiene que ser sin desfallecer. Y cierra este evangelio con una pregunta. ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra? Esta respuesta bien la podríamos orientar de manera general, ¿no? Como diciendo, pues no creo porque poco a poco el hombre se va alejando de Dios, pues no creo porque el hombre poco a poco va abrazando una vida de pecado. Pero esta pregunta no va de manera general, esta pregunta va de manera particular. En pocas palabras, el autor sagrado y la Sagrada Escritura nos está preguntando, a ver, ¿tienes fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe en ti? Y si dices que no, pues es que no has hecho oración. Si dices que no, es que te falta hacer oración. La fe no se alimenta con el testimonio de otra persona o antitestimonio de otra persona. La fe se alimenta con mi relación personal con Dios. Por eso, hoy se nos proponía como segunda lectura dos lecturas. Una, la de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y otra de la carta a los romanos, porque estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, ¿no? Pero en la segunda carta a Timoteo, San Pablo le dice, ¿no?
Tú desde pequeño has estudiado las Escrituras. Tú desde pequeño conoces las Escrituras. Y dice, déjate guiar por las Escrituras. Déjate convencer por las Escrituras. A veces le andamos haciendo más caso a la persona que me trae chismes. A veces le andamos haciendo caso a ciertos videitos que veo en internet. A veces le andamos haciendo caso a ciertos rumores que a la misma Sagrada Escritura. Y lo decíamos hace un momento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros limitamos, ¿no? Ya no es un estudio, porque no hacemos un estudio, ¿no? Pero limitamos nuestro contacto con la Sagrada Escritura únicamente en la misa dominical. Y seamos sinceros, muchos de nosotros en las lecturas no le ponemos atención, no abrimos nuestro corazón al mensaje que nos tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si no se fortalece mi fe, es porque yo no he puesto los medios suficientes, porque no escucho la palabra de Dios, porque no hago oración, porque no alimento mi vida con la palabra de Dios y con los sacramentos. Pues esta pregunta no tiene que ser una pregunta muy superficial. Esta pregunta tiene que ser una pregunta muy profunda, ¿no? Una pregunta que haga un examen de conciencia en mí y que yo pueda decir, bueno, sí tengo fe o me hace falta fe, ¿no? Y lo hemos reflexionado en otros domingos, ¿no? La gente piensa que venimos a misa porque tenemos mucha fe. No, no venimos a misa porque tenemos mucha fe. Venimos a misa porque nos hace falta fe. Por eso venimos a misa, porque venimos a fortalecer nuestra fe, ¿no? Venimos a alimentar nuestra fe con la escucha de la palabra y con el alimento de la Eucaristía. Con eso venimos a alimentar y a fortalecer nuestra fe. Entonces, si esta pregunta nos lleva a pensar que nos falta fe, pues entonces empecemos a trabajar para alimentar esta fe, para que cuando vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan las enfermedades, no lo estemos relacionando con otras cosas que nada tienen que ver con nuestra fe. Nos ponemos de pie.